Vamos a hablar con el tributarista Guillermo Poch. ¿Qué tal, Guillermo? Maxi Leniani, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Bien, un gusto recibirte, Guillermo. Bueno, Por un favor. alivio para un conjunto de personas, ¿no? Esta disposición que ya se hace realidad el mes entrante. Sí, Maxi, es como decís, un gran alivio para un contingente, o sea, un universo grande de personas, porque hay que tener presente que todas aquellas personas que tengan una remuneración de hasta 150.000 pesos o aquellos jubilados con jubilaciones por debajo de 184.000 pesos no van a estar tributando el impuesto a las ganancias, no van a tener esa retención que de alguna manera les disminuía el dinero en bolsillo, con lo cual es una gran ayuda y sobre todo porque también está la devolución de lo que se retuvo con anterioridad. Con lo cual es de esperar de que en definitiva esta medida contribuya a lo que sería la reactivación, porque en definitiva darle más plata a la gente de gastos que tal vez tenía atrasados es permitirle rápidamente salir a consumir en definitiva. Claro, claro, totalmente. Ahí está la expectativa del gobierno, ¿no? Que ese dinero entre en el mercado interno, haya consumo y mueva la rueda de la economía, ¿no? Esta situación obviamente alcanzó a varios millones de personas. También, bueno, uno la puede linkear con lo que termina pasando después con el monotributo hace algunos días, ¿no? Y con los proyectos que se van a armar para tratar en un contexto complejísimo como la pandemia, bueno, de que el Estado no, digamos, recaude, pero recaude con criterios un poco más actualizados, ¿no? Sí, como bien indicabas, Maxi, la definición, o sea, o en definitiva el gobierno escuchó qué era lo que estaba pasando en la gente, en la sociedad vinculada al monotributo, con esa expectativa, o sea, o esa situación de que se quería cobrar el retroactivo. El gobierno escuchó qué es lo que sucedía en la calle, en el monotributista, que viene de alguna manera afectado por la pandemia, es no cobrarle ese retroactivo y en definitiva tratar de que no generarle un mayor costo que tal vez no lo tenía pensado la gente. Entonces, me parece que ambas medidas, desde el punto de vista de la gente, son buenas medidas porque en definitiva ayudan a la gente, al que es trabajador en relación de dependencia, al funcionario público y al jubilado. O sea, es una medida que desde el punto de vista social son buenas esas dos medidas que se han tomado, la verdad. Ujú. Por un lado, esto del mínimo no imponible, la actualización, ¿no? El crecimiento del mínimo no imponible beneficia 1.200.000 personas aproximadamente. Lo de los monotributistas ya estamos hablando de otros sectores de la economía, ¿no? De sectores que tienen también un ingreso más informal, más infrecuente, más dependiendo de lo que trabajan, ¿no? Pero la pregunta respecto de esto también es, bueno, ¿cómo se hace, digamos, en un marco pandémico donde los estados necesitan recaudar, ¿no? Ese equilibrio entre recaudación y, bueno, un cierto bienestar para la sociedad, o por lo menos reducir el malestar económico? Sí, como vos decís, Maxi, o sea, el Estado claramente necesita fondos, de ahí que están los impuestos para de alguna manera solventar esos gastos. En un contexto de la pandemia, o sea, una situación que genera una crisis económica, en definitiva es, bueno, ¿qué hacemos en pos de recuperar esta situación de que tal vez uno pierde recaudación? A ver, hay dos... la respuesta está dividida en dos partes. Claramente una es, en la medida que vos, en definitiva, das capacidad de consumo, no recaudás vía impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, pero sí vas a recaudar por otros gravámenes que están vinculados con lo que la gente está consumiendo. Entonces, lo que perdés por un lado, lo Claro. terminás grabando por otro. IVA, por Entonces ejemplo. ahí IVA, impuestos sobre los ingresos brutos, al haber más movimiento, o sea, de dinero, de flujos de fondo, aparece el impuesto al cheque, o sea, una economía activa genera también más recaudación. Entonces siempre lo que hay que intentar es tener una economía muy activa porque en definitiva estás teniendo más recaudación con menos alícuotas, o sea, con impuestos un poco más bajos. Ujú. Sí, eso por un lado. Después también lo que hay que tener presente es que los impuestos no atenten contra el desarrollo de la economía. Claro. Y ahí es donde uno puede hablar de decir, bueno, una cosa es recaudar bien y otra cosa es recaudar mal. Entonces, lo que desde mi perspectiva hoy se tendría que estar revisando son todos aquellos impuestos que son distorsivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí
o sea, gobierno y oposición tendrían que estar analizando y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar para, sin bajar la recaudación, en definitiva, aplicar gravámenes que afecten lo menos posible a lo que sería la actividad económica? El impuesto, como te dije, mirá, impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto al consumo. Si reactivás la economía, recaudás más, pero a veces el impuesto sobre los ingresos brutos opera en contra de lo que es el desarrollo de la economía. Entonces esas variables necesitarían ser revisadas al menos. Claro. Guillermo, se ha hablado en algún momento, quizás ahora durante la pandemia sea más complejo, pero está la idea en algún lugar de la mesa de decisiones de pensar una reforma tributaria. Algo que se suele decir en campaña, pero no en el ejercicio de la función, ¿no? En la Argentina hace tiempo que se habla de reformas tributarias. Respecto de estos impuestos distorsivos que vos señalás, para bajarlo un poco al llano, ¿sería, por ejemplo, que de acuerdo a tu nivel de ganancias pagues X cantidad de IVA? ¿Cómo sería? La idea sería, mira, te voy a decir como vos bien estabas indicando, impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto distorsivo, pero no tiene en cuenta si a quien le estás cobrando el impuesto está ganando o perdiendo plata. Entonces, vayamos al escenario que alguien está perdiendo plata y además le cobras un gravamen, claramente no lo vas a ayudar desde el punto de vista de la actividad económica. Entonces, ahí en eso sí tendría que trabajar y creo que es un momento coyuntural para ponerlo sobre la mesa y toda la dirigencia política revise el impacto que tiene. El impuesto sobre los ingresos brutos se creó en otro momento. Hoy estamos atravesando una crisis. Hay empresas que no están teniendo los niveles de venta que necesitan. Entonces, un impuesto como el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que perjudica. Si a eso le sumás algunos regímenes de recaudación, el efecto que tiene de manera adversa en el desarrollo del comercio es muy grande. Entonces yo creo que sería un momento para que en definitiva se junten, o sea, la dirigencia política en su totalidad y digan, a ver, ¿cómo podemos mejorar un impuesto sobre los ingresos brutos? Hay que tocar legislación de fondo, hay determinadas leyes que por una cuestión, o sea, para los que no es técnico no va a ser claro, pero hay una ley de coparticipación que te establece que las provincias tienen que cobrar el impuesto sobre los ingresos brutos. Claramente hay que modificar esa norma para después habilitar y cambiar a ese gravamen. Bien. Entonces me da la sensación que sería un momento en que se tendrían que juntar todos y decir, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto para que a todos nos vaya mejor? Bien, interesante, varias cuestiones en torno al mundo tributario. Guillermo, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Maxi, y saludos por ahí. Era el tributarista Guillermo Poch.